segundo bloque aquí en Ciudad U y hablamos ahora de enfermedades respiratorias. Sí, el tema también está vinculado al COVID, obviamente, pero ¿qué pasa con estas otras patologías que ocurren justamente en esta época del año sobre todo? Vemos un material al respecto y hacemos la entrevista del día. Durante los inviernos todos los años circulan un número importante de virus respiratorios, fundamentalmente en los bebés, en los niños, el virus sincicial respiratorio, que es la causa más importante de bronquiolitis, y en las edades más grandes, en los adultos mayores, el impacto mayor es del virus de la gripe o influenza. También circulan el parainfluenza, el adenovirus y el metaneumovirus, entre otros virus que tenemos estacionalmente todos los inviernos. Este año, en el contexto de la pandemia, el coronavirus, el SARS-CoV-2, ha desplazado a la mayoría de los virus respiratorios. En ese sentido, las personas que cumplan la definición de caso sospechoso de coronavirus, que son quienes tienen 2 o más de los siguientes síntomas, son fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, ausencia brusca del olfato y del gusto, y residan o estén residiendo en áreas de transmisión local, que significan conglomerados o comunitaria, los últimos 14 días, o que vengan de viaje, provengan de algún área de transmisión local o comunitaria, aunque sean síntomas leves, aunque no consideren que sean de gravedad, deben tener contacto con el sistema de salud, porque la única forma de diferenciar entre el coronavirus y los demás virus respiratorios ante un síntoma respiratorio leve es contactar el sistema de salud y definir si hace falta realizarnos el test, el hisopado, esta PCR para identificar el virus que tenemos. Es muy importante no subestimar los síntomas, no subestimar el riesgo, aunque no sea individual, de ser parte de la transmisión y poder transmitir el virus a una persona que tenga alguna condición de riesgo y pueda tener un impacto más importante en su salud. Bueno, buen momento para hablar de otros virus que no sea también el COVID-19 y que afectan a las vías respiratorias, ¿no? Es un momento previo ahora con el calorcito, sobre todo, al Claro. invierno. Y es la época en que se empiezan a circular, me parece, Sí, ¿no? Y bueno, y como totalmente. decís vos, Coti, está el COVID, pero están los otros virus, así que nos metemos en eso. Exactamente, y por eso vamos a invitar a José Roberto Pérez, que es médico neumonólogo, presidente de la Sociedad de Neumonología, así que lo invitamos para que se sume a esta mesa. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por participarme y en el canal de la universidad es un orgullo. Gracias por estar aquí. Bueno, empezamos hablando de esto, de las enfermedades respiratorias. En general, en el contexto general, todos nuestros años, y para los más chicos, los más grandes también nos preocupan, pero en el contexto del COVID-19, ¿cómo debemos manejarnos o qué es lo que nos tiene que preocupar más en este caso? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay que soslayar que estamos en pandemia. Es decir, es un fenómeno que se cierne sobre toda la humanidad. Muchos lo están menospreciando. De manera tal que, como dijo recién la ministra en el videíto que mostraron recién, yo diría que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, especialmente cuando estamos hablando de estos síntomas prevalentes del aparato respiratorio. Bien. Pero indudablemente que existen otra serie de patologías que son las que siempre existieron, incluyendo la presencia de otros coronavirus bastante más benignos que este que apareció, que es el que produce el SARS-CoV-2 o COVID-19, no hay que dejar de tenerlos en cuenta. Primero, digamos que cuando hay confinamiento, cuando hay aislamiento o se limita el intercambio social, al cual siempre hemos estado acostumbrados, disminuye la circulación de los otros patógenos respiratorios, Sí. que son los que habitualmente nos producen la patología más común. ¿Cuál es? El resfrío. El resfrío o coriza epidémica es esa enfermedad tan común que cursa con congestión nasal, puede tener dolor de garganta, febrícula o fiebre, producido generalmente por rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, parainfluenza, así como hablamos del resfrío común, cuyo origen es tomar frío, es decir, resfrío es reenfriarse. Quiere decir que estos patógenos respiratorios que se activan, como bien dijo
el conductor especialmente, y circulan en la época invernal, es porque justamente las condiciones para que eso ocurra, estos virus, estos patógenos lo hacen especialmente en invierno y con clima seco. Entonces, habitualmente cualquier ser humano puede ser portador de esta serie de patógenos, es decir, virus y otras bacterias, que en invierno, ante estas condiciones, se activan y transmiten a otros. Como todo, hay que tener en cuenta que para que alguien se enferme, hay tres patas que no podemos dejar de considerar. Las condiciones propias del hospedador o huésped, el medio ambiente, en este caso dijimos que el frío predispone porque activa estos virus, y la magnitud o la virulencia del agente patógeno. No sé si estoy encarado bien o si querés una puntería. Estamos siguiéndolo atentamente porque nos está incluso explicando muchas cosas que las conocemos por hablarlas a veces por la incluso vida con los diaria. médicos, pero sin el detalle de cómo funciona. Y me da justo la chance de preguntarle algo que a mí me interesa mucho y tiene que ver con el SARS-CoV-2 o coronavirus, pero tiene que ver también con algo que siempre apareció, que son neumonía, algunos dicen pulmonía. ¿Qué son las neumonías bilaterales, por ejemplo, de las que se habla ahora y que asociadas aparecen al coronavirus, o si es justamente una manifestación de estos coronavirus? Me parece que perdimos un poquito de conexión. Sí, pero más o menos, si me escuchan, entiendo Sí. a dónde está apuntando Planet. El virus, coronavirus que produce el SARS, que quiere decir síndrome respiratorio agudo severo, es la manifestación, digamos, más catastrófica, junto con la tormenta de citoquina, el síndrome inflamatorio que se produce en la segunda etapa, y que obviamente también depende de las condiciones de este hospedador para que eso ocurra. Uno de los criterios antes de que existiera la posibilidad de diagnosticar con material genético, es decir, con una PCR por hisopado, se vio que casi te diría el 100% de los pacientes tenía infiltrados bilaterales pulmonares, fundamentalmente que afectaban el intersticio, pero es una cuestión de grado, de magnitud. Entonces, esos infiltrados bilaterales, especialmente periféricos y en las bases pulmonares, es lo que cualquiera puede denominar neumonía bilateral. En realidad es la infiltración vírica o la invasión vírica del epitelio respiratorio y especialmente en la parte baja. Ahora, es una cuestión de grado, porque si ese infiltrado aumenta en magnitud, produce lo que se denomina una condensación pulmonar, va a interferir con el intercambio adecuado de gases, es decir, la captación externa de oxígeno se va a ver afectada. Y ahí es donde van a aparecer estos síntomas de baja oxigenación y de allí la necesidad de estos pacientes que ingresan o terminan en insuficiencia respiratoria debido a la baja oxigenación, necesitan cánulos de alto flujo, ventilación no invasiva y en el peor de los casos ventilación invasiva que implica la intubación orotraqueal y la conexión a un aparato que cumpla la función propia del individuo, es decir, lo ventila de afuera. Doctor, sí. No, sí, pero hay neumonías que pueden ser que no sean producto del coronavirus. Esto quiero saber. Sí, claro. Sí, indudablemente. Yo ahí me estaba refiriendo específicamente a esta neumonía bilateral que vos preguntaste y que se da en el contexto del coronavirus, pero indudablemente antes que existiera este coronavirus que produce el COVID, la neumonía es un hecho de la práctica diaria que no tiene una prevalencia específica, digamos, se denomina neumonía aguda de la comunidad, es decir, cualquier hijo de vecino puede tener una neumonía si sus condiciones hacen propicio que esto ocurra. El germen más prevalente, arriba de un 60%, es una bacteria que se llama neumococo. Claro. Para lo cual, ahí vamos a hablar, si ustedes quieren, un poquito de la vacunación y las medidas de prevención a posteriori. Pero tengamos en cuenta que entonces, cuando hablamos de neumonía, es decir, hablamos de tejido pulmonar inflamado, inflamado con invasión de gérmenes, con reclutamiento de células inflamatorias, bueno, y
la producción consiguiente de síntomas, fiebre, escalofríos, si existe una diseminación hemática del germen y por supuesto todo el cortejo sintomático de un síndrome febril, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Bueno, entonces, Doctor, el neumococo es el germen prevalente sin que necesariamente esté mediando ningún coronavirus, pero hay ciertas condiciones que predisponen a otro tipo de bacterias, Klebsiella, estafilococo, hay un montón de patógenos. y en este contexto, ¿quiénes serían los que deberían, recién lo dijo, para avanzar un poquito sobre la vacunación, quiénes serían los que se deberían vacunar sí o sí contra la gripe o qué vacunación sería necesaria que tengan para enfrentar este invierno que se viene y el contexto también del COVID-19? Bueno, entonces, dicho primariamente que no hay que perder de vista que estamos en época de pandemia y todo es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, no quiere decir que no podamos tener una gripe producida, una gripe o un síndrome gripal, algunos le llaman flu-like en inglés o símil gripe. La gran mayoría son producidos por, son producidos por virus para influenza. En el caso de la verdadera gripe, que conlleva el síndrome que acabo de describir, está producido fundamentalmente por influenza tipo A o tipo B, las cepas más prevalentes que puedan, digamos, que puedan ser detectadas epidemiológicamente y que son las que la OMS declara y entonces preconiza la vacunación, ya sea para hemisferio norte o para hemisferio sur, según esas cepas prevalentes. Entonces, la gripe es algo que no podemos pescar, gripe o parainfluenza cualquiera, pero el problema está con aquellas condiciones que subyacentes del hospedador, del paciente, que hacen que sus defensas no sean tan buenas o tenga alguna enfermedad respiratoria subyacente. Entonces, y especialmente los que todavía no han desarrollado bien su aparato inmune. Entonces, a la gripe deben vacunarse embarazadas, debe vacunarse contra la gripe, digo, a niños desde 6 meses en adelante, fundamentalmente hasta los 5 años, y fundamentalmente a los pacientes de mayor edad, especialmente los cronogramas hablan de después de los 65 años. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que hay comorbilidades u otras patologías u otras predisposiciones que ameritan que uno tenga protección para evitar las formas graves que podría producir tanto la neumonía como la influenza, que es la gripe. De manera tal que condiciones como diabéticos, obesidad mórbida, alcoholismo, los que están inmunodeprimidos, especialmente porque están cursando alguna enfermedad cancerosa, neoplásica, o están en tratamiento continuo con esteroides, corticosteroides, o inmunosupresores de algún tipo. Entonces, esas personas también son tributarias de mejorar su defensa. Sepamos que cuando uno se vacuna, lo que está haciendo es meter alguna sustancia que va a prevenir, algún antígeno, que puede ser una parte del virus, que puede ser una proteína, o que puede ser de una bacteria, el polisacárido del neumococo, o conjugar proteínas del mismo neumococo, para que el organismo mismo empiece a generar, ante la venida de ese agente extraño, anticuerpos propios. Yeah. Generalmente, entonces, esos anticuerpos, inmunoglobulinas, son los que van a neutralizar rápidamente al patógeno. Bien. Y, en el mejor de los casos, van a dejar una inmunidad de memoria producida por la inmunidad celular. Doctor José Roberto Pérez, la verdad que primero agradecerle porque veo que nos atiende en su consultorio, que debe estar trabajando o quizás por cortar en un ratito con estetoscopio, y de paso saludarlo a usted y agradecerle a todos los equipos de salud por todo lo que están trabajando, lo que se están dejando estos días con esta pandemia, sobre todo también ustedes los neumonólogos que están siendo consultados a diario, imagino que con mucha tarea allí de gente que están recibiendo todos estos días, ¿no? No, un placer, y la verdad que a lo mejor hay muchas más cosas que ustedes quisieran saber y que yo podría decirles humildemente. Pero seguiremos en contacto. Hay que hacerlo, y lo vamos a seguir haciendo. Usted sabe que acá cuando empiezan a llegar los amigos, después los volvemos a convocar. Los volvemos a llamar, aparte porque fue muy claro, nos sacó todas las dudas, así que agradecemos por estar en esta Ciudad U.